Si hoy sientes que la culpa no te deja en paz, si el remordimiento no te deja dormir, quiero decirte algo fundamental y quiero que lo escuches con atención. No estás solo. Y sobre todo, no estás descalificado. Para entender cómo salir de ese abismo emocional, necesitamos viajar más de 2000 años atrás en el tiempo. Vamos a conocer a un hombre que juró lealtad absoluta. Un hombre que prometió dar su propia vida si fuera necesario, pero que, en el momento de mayor oscuridad, frente a la presión más simple, se acobardó. Negó conocer a su maestro, no una, sino 3 veces. Ese hombre fue el apóstol Pedro. Y la culpa lo destrozó por completo. Pero lo que ocurrió días después, en la orilla de una playa al amanecer, es la lección más poderosa sobre el perdón, la psicología del fracaso y la gracia divina que jamás escucharás. Hoy, en Relatos de Cristo, descubriremos cómo el peor fracaso de tu vida puede convertirse en el escenario perfecto para tu mayor restauración. Acomódate. Respira profundo. Y quédate conmigo, porque esta historia es exactamente para ti. Para comprender la magnitud de la caída de Pedro, primero debemos entender quién era él. Simón, a quien Jesús llamó Pedro, que significa roca, no era un hombre débil. Era un pescador rudo, acostumbrado a las tormentas impredecibles del mar de Galilea, un hombre de manos callosas y temperamento fuerte. Era el líder natural del grupo, el primero en hablar, el primero en actuar. Imagina la escena en el aposento alto. La tensión en Jerusalén se podía cortar con un cuchillo. La ciudad estaba llena de peregrinos por la Pascua, y las fuerzas militares romanas estaban en máxima alerta para evitar revueltas. En medio de este clima de inestabilidad política y religiosa, Jesús mira a sus amigos más cercanos y les lanza una advertencia devastadora. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Es aquí donde entra la psicología humana en su estado más puro. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice que vas a fallar? El ego de Pedro se enciende de inmediato. Su identidad entera está construida sobre la idea de ser el discípulo más valiente, el más fiel. Así que él responde con una afirmación nacida del orgullo ciego. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pausa un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? Prometemos con una convicción férrea: Señor, nunca volveré a caer en ese pecado. Nunca volveré a tratar mal a mi familia. Esta vez sí voy a cambiar. Seré fuerte. Hacemos promesas basadas en nuestras propias fuerzas emocionales, ignorando nuestra fragilidad humana. Pedro no estaba mintiendo. Él realmente creía lo que decía. Pero el exceso de confianza es el primer paso hacia el precipicio. Jesús, conociendo la arquitectura exacta del alma de Pedro, lo mira con compasión y le dice: «De cierto te digo que hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3». Horas más tarde, el frío de la madrugada envuelve el huerto de Getsemaní. El silencio de la noche se rompe de forma violenta. No llega una turba desorganizada. Lo que llega es una fuerza letal y coordinada. Los textos históricos y bíblicos nos sugieren que estuvo involucrada una cohorte romana, junto con los guardias del templo. Hablamos de soldados altamente entrenados, marchando en formación, con antorchas encendidas, armaduras resonando y espadas desenvainadas. La maquinaria de poder más implacable del mundo antiguo venía a arrestar a un solo hombre. Ante este choque de terror absoluto, el miedo primal se apodera de los discípulos. El instinto de supervivencia apana cualquier promesa de lealtad. Todos huyen, pero Pedro hace algo que es humanamente comprensible, pero espiritualmente peligroso. Sigue a Jesús, pero de lejos. Esta es una metáfora visual impresionante para nuestros propios procesos de fe. ¿Cuántas veces seguimos a Dios de lejos? Queremos los beneficios de la fe,
el consuelo y la paz, pero mantenemos una distancia segura para que el mundo no nos juzgue, para no arriesgar nuestra reputación o nuestra comodidad. Pedro se infiltra en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás. Hace frío. Busca el calor físico de una fogata encendida por los mismos guardias y sirvientes que acaban de arrestar a su maestro. Está tratando de camuflarse en terreno enemigo. Y entonces ocurre. El interrogatorio no viene de un centurión romano con una espada en el cuello de Pedro. La primera prueba viene de una simple sirvienta. Ella lo mira a la luz del fuego y le dice: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». En ese microsegundo, la mente de Pedro colapsa. El instinto de preservación anula su voluntad y sale la primera negación. «No sé de qué hablas». Poco después, otra criada lo señala frente a los demás. El pánico aumenta. Pedro levanta la voz y jura: «No conozco a ese hombre». Finalmente, una hora más tarde, los que estaban allí lo acorralan. Su acento galileo lo delata. No puede esconder su identidad. La presión es insoportable. Y Pedro, el hombre que juró lealtad hasta la muerte, comienza a maldecir y a jurar en falso, gritando: «No conozco a ese hombre». Inmediatamente, mientras la última mentira todavía resonaba en el aire frío del patio, un gallo cantó. Y en ese preciso instante, nos relata el Evangelio de Lucas, el Señor, que estaba siendo trasladado por los guardias en el patio, se volvió y miró a Pedro. Esa mirada, intenta imaginarla. No fue una mirada de odio, no fue una mirada que decía: «Te lo dije». Fue la mirada de un amor infinito atravesando el alma de un hombre que acababa de romper su propia identidad en 1000 pedazos. En ese cruce de miradas, Pedro recordó las palabras de Jesús. El peso de la realidad lo aplastó. El texto bíblico dice que salió de ahí y lloró amargamente. Lloró con el dolor de alguien que sabe que ha destruido lo más sagrado que tenía por pura cobardía. La noche oscura del alma y la psicología de la culpa. Aquí es donde quiero que nos detengamos, porque este es el punto exacto donde muchos de nosotros vivimos atrapados durante años. Después del fracaso, viene el silencio ensordecedor de la culpa. La culpa es una emoción fascinante desde el punto de vista de la psicología humana. Tiene una función: avisarnos que hemos transgredido nuestros propios valores morales. Pero cuando la culpa no se procesa, muta en algo mucho más oscuro: la vergüenza y la autocondenación. La culpa dice: hice algo malo. La vergüenza dice: yo soy malo, soy un error, soy irreparable. Pedro pasó el viernes de la crucifixión y el sábado de silencio absoluto encerrado en esta prisión mental. Él no sabía que la historia tendría un domingo de resurrección. Para él, la última interacción que tuvo con el Hijo de Dios en la tierra fue una traición cobarde. Imagina el diálogo interno, el autosabotaje, reproduciendo ese momento en su cabeza cientos de veces. ¿Por qué hablé? ¿Por qué tuve tanto miedo? Ya no sirvo para nada. Todo terminó. En el desarrollo personal, conocemos esto como la disonancia cognitiva destructiva. Hay una brecha gigantesca entre quien creía ser el hombre valiente y quien demostraste ser el hombre cobarde. Para resolver esa disonancia, la mente a menudo elige el camino del castigo propio. Creemos que si sufrimos lo suficiente, si nos castigamos lo suficiente, de alguna manera pagaremos nuestra deuda. Hay un contraste tremendo aquí. Judas Iscariote también traicionó a Jesús. Judas también sintió remordimiento, pero Judas dejó que la autocondenación lo convenciera de que su error era más grande que la gracia de Dios, y eso lo llevó a la destrucción total. Pedro, aunque destrozado, aunque llorando amargamente, se quedó con los otros discípulos. En su dolor no se aisló por completo. Es vital que entiendas esta diferencia hoy. Si sientes remordimiento por tus errores, eso es prueba de que tu corazón no está endurecido. El dolor que sientes por haberle fallado a Dios, a tu familia o a ti mismo es evidencia de que el Espíritu aún trabaja en ti.
Pero no puedes quedarte a vivir en el cementerio de tus errores. No importa cuán oscura sea la nube del remordimiento sobre tu vida en este instante, recuerda siempre esto. Por más fuerte que sea la tormenta en tu interior, siempre para de llover. La tormenta tiene un final y la luz siempre vuelve a abrirse paso. El retorno al pasado y el milagro en la playa. Pasaron los días. Jesús había resucitado e incluso se había aparecido a los discípulos, pero aún faltaba algo. Había un asunto pendiente, una herida profunda que necesitaba ser cauterizada y sanada en el corazón de Pedro. La resurrección le dio a Pedro asombro, pero aún no le había devuelto su propósito. Él todavía se sentía como un impostor. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando sentimos que hemos fracasado en nuestro propósito mayor? Volvemos a lo que nos resulta seguro. Volvemos a nuestra zona de confort, a lo que sabemos controlar. Pedro mira a los demás y les dice, voy a pescar. Pedro estaba volviendo a sus valores de fábrica, a su antigua vida, retrocediendo a la identidad que tenía antes de conocer a Jesús. Sentía que su llamado como pescador de hombres había sido cancelado por su pecado. Así que vuelve a las redes, pero esa noche no pescaron absolutamente nada. El vacío de sus redes reflejaba el vacío de su propia alma. Al amanecer, la niebla cubría la orilla del mar de Tiberíades. Un hombre se encuentra en la playa y les grita, «Muchachos, ¿tienen algo de comer?» Ellos responden que no. El hombre les instruye que echen la red a la derecha de la barca. Al hacerlo, la red se llena de 153 peces grandes, tanto que no podían sacarla. En ese instante, la mente de Juan, el discípulo amado, hace clic. Reconoce el milagro. Es casi idéntico al día en que fueron llamados por primera vez. Juan le dice a Pedro, «Es el Señor». La reacción de Pedro es pura impulsividad, pura desesperación por la gracia. Se ciñe la ropa y se lanza al mar, nadando hacia la orilla. No le importa la pesca, no le importan las redes, solo quiere llegar a él. Cuando los discípulos llegan a la orilla, encuentran una escena profundamente simbólica. Jesús tiene brasas preparadas, con un pescado encima y pan. Quiero que notes el detalle de las brasas. La última vez que Pedro estuvo frente a un fuego de brasas, en griego, antraquia, fue en el patio de Caifás, la noche de su traición. El olor a carbón quemado seguramente detonó el recuerdo del peor fracaso de su vida. Jesús estaba recreando el escenario del crimen, no para castigarlo, sino para sanarlo desde la raíz. La restauración, el reseteo del alma. Desayunan en silencio, un silencio sagrado. Y entonces Jesús se dirige a Pedro. No le dice, «¿Por qué lo hiciste? ¿No te advertí? ¿Qué clase de discípulo eres?» La gracia de Dios nunca opera mediante la humillación. Jesús lo mira a los ojos y le hace una pregunta que corta como un bisturí el corazón. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Jesús no lo llama Pedro, roca. Lo llama Simón, su nombre antiguo, porque Pedro, en ese momento, no se sentía como una roca, se sentía como arena inestable. Pedro responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le da un mandato, «Apacienta mis corderos». Jesús le hace la misma pregunta una segunda vez, y luego una tercera vez. ¿Por qué 3 veces? Pedro lo había negado públicamente 3 veces frente al fuego. Ahora, frente a este nuevo fuego, Jesús le estaba dando la oportunidad de confesar su amor 3 veces. Estaba reescribiendo su historia. Era como una marea que retrocede por completo, llevándose la suciedad de la orilla para dar paso a un reset absoluto en su vida. Una nueva oportunidad de navegar con el alma limpia. Hay un detalle en el idioma original griego que es alucinante y revela la psicología de esta sanidad. Las 2 primeras veces, Jesús usa la palabra ágape, un amor perfecto, incondicional, divino. ¿Me amas con amor perfecto, Simón? Pero Pedro, roto,
humillado y consciente de su imperfección, responde con la palabra fileo, amor de hermanos, amor humano, imperfecto. Señor, te amo como un amigo, con mis limitaciones. Pedro ya no presume de un amor invencible. La tercera vez, Jesús desciende al nivel de Pedro y le pregunta usando la palabra fileo. Simón, ¿realmente me amas con ese amor humano e imperfecto que tienes? Al hacer esto, Jesús le estaba diciendo a Pedro, acepto tu humanidad, acepto tu fragilidad. Tu amor imperfecto es suficiente para mí. Ahora, levántate y cuida de mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo restauró a su posición de liderazgo. El fracaso no anuló el llamado. De hecho, la humildad que Pedro aprendió a través de su caída fue exactamente el rasgo de carácter que necesitaba para convertirse en el gran líder de la iglesia primitiva. Su mayor debilidad se convirtió en la piedra angular de su empatía hacia otros pecadores. Aplicación práctica y oración final. ¿Qué significa toda esta historia monumental para tu vida hoy, en pleno siglo XXI? Significa que no existe un error en tu código que Dios no pueda reprogramar. Tal vez tomaste una pésima decisión financiera que afectó a tu familia. Tal vez caíste en una adicción que juraste dejar. Tal vez le fuiste desleal a tu cónyuge o traicionaste la confianza de un amigo. O simplemente sientes que te has alejado tanto de tus principios espirituales que ya no hay camino de vuelta. El síndrome del impostor te dirá que te escondas, que renuncies a tu propósito, que vuelvas a las redes de tu vida pasada porque ya no eres digno de las promesas de Dios. Pero hoy, Jesús te está esperando en la orilla de tu propio fracaso. Él ya preparó el fuego. No tiene una vara para castigarte. Tiene pan para alimentarte y restaurarte. Perdonarte a ti mismo es quizás la tarea psicológica y espiritual más difícil que enfrentarás. Requiere aceptar que no eres el héroe invencible de la historia, sino un humano frágil que necesita desesperadamente de la gracia divina todos los días. Acepta tu imperfección. Deja de pelear con tu propio reflejo en el espejo. Dios no se sorprendió por tu pecado. Él conocía tu caída mucho antes de que ocurriera, y aún así decidió elegirte, amarte y pagar el precio por ti. Quiero invitarte a que, donde quiera que estés escuchando esto, cierres tus ojos un momento. Toma una respiración muy profunda. Deja que el aire llene tus pulmones y exhala lentamente, imaginando que sueltas esa pesada maleta de culpa que llevas arrastrando durante meses o años. Vamos a orar juntos. No importa si hace mucho que no hablas con Él, solo acompáñame con tu mente y tu corazón. Señor, hoy vengo a ti sin máscaras y sin excusas. Como Pedro, reconozco que he confiado demasiado en mis propias fuerzas y he fallado. He roto mis promesas y la culpa ha paralizado mi vida. Me siento indigno de tu amor y he creído a las voces de la autocondenación. Pero hoy decido creer en tu historia. Decido creer que me esperas en la orilla con gracia y no con juicio. Te pido perdón por mis errores, por mis miedos y mis cobardías, y te ruego que me ayudes a perdonarme a mí mismo. Apaga la voz del acusador en mi mente. Haz un reseteo profundo en mi alma. Limpia mis heridas y restáurame a mi propósito original. Sé que mi amor por ti es humano y a veces frágil, pero tú lo haces perfecto con tu gracia. Recibo tu perdón hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración y esta historia han traído paz a tu mente turbada, quiero pedirte que lo escribas abajo en los comentarios. ¿Qué carga pesada del pasado estás decidiendo soltar hoy en la orilla del mar? Nos encantará leerte, responderte y acompañarte en oración en este nuevo comienzo. No olvides suscribirte a Relatos de Cristo y activar la campana para que no te pierdas nuestras próximas historias de consuelo, esperanza y fe. Recuerda siempre,
No eres definido por tu última caída, sino por la gracia que te levanta. Te envío un abrazo lleno de paz. Nos vemos en el próximo relato.